En este canal ya he subido temas relacionados a películas consideradas malditas, otros videos relacionados a películas, y hoy quiero retomar una película que tiene muchos temas para hablar. El Exorcista es una de las películas de terror más conocidas. Recomiendo ver el video que ya subí sobre ella, pero no es necesario para entender este. Sobre el Exorcista se cuentan muchas cosas, sobre muertes, situaciones extrañas vividas por los actores, etc. Pero casi siempre veo que omiten mencionar una historia, que más allá de las posibles coincidencias o maldición, es una historia verdadera. Hoy vamos a hablar de la peor historia detrás del Exorcista. El Exorcista está entre las mejores películas de terror, pero también está incluida en la lista de las películas malditas. Así que antes de llegar al lado más oscuro de esta película, voy a mencionar algunas tragedias o hechos desafortunados que se suelen mencionar. Para iniciar el listado, voy a hablar de un incendio, del cual no se determinó el origen. Este incendio hizo que el rodaje se retrasara, ya que destruyó los decorados que iban a representar la casa de los McNeil, la casa de Regan, la chica poseída. Pero en ese incendio, curiosamente, todo sería destruido menos la habitación donde se filmaría el exorcismo. Los actores solían sufrir golpes o accidentes durante el rodaje. Incluso Bernstein, la actriz que protagonizaba a la madre de Regan, durante una escena recibió un golpe muy fuerte en la espalda, y los gritos que quedaron grabados son realmente de dolor. La misma Linda Blair, también durante una toma, recibió daño en su espalda. Sus gritos también son de desesperación, porque estaba atada a un mecanismo y quería que lo frenaran. En la escena en la cual Regan es liberada del demonio, entre los sonidos que se pueden escuchar, hay chillidos de cerdos que fueron grabados en un matadero. Todo esto mencionado hasta ahora podría ser coincidencias o simples curiosidades, pero también se cuentan muertes en el equipo involucrado en la película. Los actores Jack McGowran y Vasiliki Maliaros murieron mientras la película se encontraba en postproducción. Hay que resaltar que sus personajes también morían durante la película. Hubo un total de 7 muertes más en el equipo. Algunos con muertes no muy claras, otros por causas naturales, y otras, como por ejemplo la de un celador, que su muerte fue por asesinato. Como muchas de estas muertes ocurrieron previamente al estreno de la película, ya se hablaba de una maldición por el tema que trataba. Y si se busca más allá de solo el equipo de la película, se podía encontrar más muertes. Linda Blair sufriría la muerte de su abuelo, y sobre el actor Max von Sydow, quien interpretaba al padre Merrin, sufriría la muerte de su hermano, quien falleció el primer día del rodaje. Durante las grabaciones solían caerse focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos y voces. También hubo casos donde se recibieron llamados telefónicos que al ser atendidos se escuchaban susurros. Todo esto siempre se menciona cuando se habla de la maldición del exorcista, y podría ser explicado de forma racional como muchas coincidencias, sugestión y los llamados telefónicos o sucesos extraños podrían también haber sido productos del director William Friedkin, quien tenía métodos extraños e insólitos para trabajar. Para mencionar un ejemplo, durante una escena donde el actor que interpretaba al padre Karras debía lucir asustado, al no gustarle demasiado la expresión de miedo que tenía, tomó un arma y empezó a realizar disparos. Y esa fue la técnica que utilizó para lograr que el actor tenga la cara de pánico y nerviosismo que buscaba. Pero detrás de todas estas historias hay una que sigue un tanto oculta, y está relacionado con una persona que aparece poco tiempo, y al igual que en el caso de Tammy Leppert, una vez que sepas la historia, esa escena te dejará con una sensación extraña. Para ponernos en situación, Regan está empezando a comportarse de forma extraña.
así que su madre decide llevarla al hospital para hacerle unos análisis. Durante esa escena podemos ver a este extra. Él es Paul Bateson. Paul nació en el año 1940 y había tenido una infancia complicada por culpa de su padre, quien lo maltrataba físicamente y además le inculcó el vicio del alcoholismo. Su relación con su madre era buena y tenía un hermano menor. Lamentablemente, su madre falleció de un derrame cerebral y su hermano entró en una gran depresión que finalizó con su suicidio. En el año 1964 se mudó a Nueva York, donde se recibió de técnico en radiología neurológica. Posteriormente, Paul consiguió trabajo en el Centro Médico de Nueva York, y allí fue donde conoció a Friedkin. Friedkin ya tenía planeado dirigir El Exorcista, y al observar a Paul hacer una punción de la arteria carótida, se le ocurrió incluir este proceso en la película. Y así fue como lo convenció de participar en la escena. Tiempo después del estreno de la película, Paul volvió a caer en el alcoholismo, lo cual fue deteriorando su vida social y profesional. En 1975, su desempeño cayó y perdió su trabajo en el Centro Médico de Nueva York. El 14 de septiembre del año 1977, el crítico de cine de la revista Variety, Edison Berrill, fue encontrado muerto en su departamento. Había sido golpeado y apuñalado, y no habían robado nada de gran valor. Solo 8 días después, Paul llamó a la policía para confesar el asesinato, indignado al haber leído que un periodista que trataba el asesinato de Berrill lo había llamado psicópata. Paul llamó al número de teléfono que el mismo periodista que había tratado el asesinato había publicado para que cualquier persona que tuviera información pudiera entregarla a la policía. Aclaró en esa llamada que él no era ningún psicópata. Contó que necesitaba dinero y que a Berrill lo había conocido en un bar cuando le invitó una cerveza. Unas horas después, tomaron un taxi hasta la casa del crítico. Después de tener relaciones, tomar alcohol y cocaína, Paul apuñaló a Berrill en el pecho. Le robó $57 y su tarjeta. Gastó ese dinero en alcohol y pasó el resto del día ebrio. Paul fue detenido en su departamento. En ese momento todavía estaba ebrio. Fue acusado de asesinato en segundo grado. Durante el juicio se declaró inocente, pero más cosas salieron a la luz. Mientras Paul estaba preso, había admitido a un compañero de celda que Berrill no había sido su única víctima, sino que había asesinado antes. La policía también había investigado una serie de asesinatos de hombres homosexuales sin resolverse, pero que tenían similitudes en el modus operandi. 6 cuerpos desmembrados se habían encontrado en el río Hudson. La policía pudo rastrear el origen de las bolsas que envolvían los cuerpos hasta el Centro Médico de Nueva York. Friedkin visitó a Paul mientras estuvo preso, y cuenta que él le confesó los asesinatos del río Hudson. También le contó que la fiscalía le había ofrecido un trato si confesaba haber matado a esos hombres. Finalmente, Paul no admitió ser el asesino de las personas halladas en el río. Fue condenado el 5 de marzo de 1979 en un juicio que duró solo 4 días. Durante la sentencia, el fiscal lo llamó psicópata y aseguró que él estaba seguro de su relación con el resto de los asesinatos, aunque no tuvieran las pruebas directas contra él. Paul fue condenado a 20 años de prisión. En agosto del año 2003 fue liberado y en el año 2008 completó su libertad condicional. Después de esa fecha, Paul desapareció y no se supo nada más de su vida. Friedkin dijo que había escuchado que vivía en el norte del estado de Nueva York. El registro de defunciones del Seguro Social muestra que un Paul F. Bateson murió el 15 de septiembre del año 2012, creyéndose que realmente era un asesino serial que no pudo ser condenado por faltas de prueba. También queda la duda desde cuándo era que venía asesinando. Volviendo a la película, más en particular en la escena del hospital, podemos ver una porción de la personalidad de Paul, como con un tono calmado prepara a Regan y le habla con cariño, como le habrá hablado a tantos de sus pacientes en la vida real.
pero ahora sabemos que detrás de esa persona existía, nunca mejor dicho, un demonio capaz de asesinar a sangre fría. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete a mi canal.